fuera por otra invitación. Bueno, hoy día, como lo has comentado, Silvia, vamos a hablar sobre adolescentes, pero no sobre exactamente ellos, un poquito sí de ellos, pero definitivamente qué podemos hacer como papás, ¿no? ¿Qué pueden hacer los padres frente a esta etapa de la adolescencia? Ahora, yo creo que tendremos que empezar en que a veces esta etapa ha tenido demasiada mala prensa, ¿no? Hay demasiada, se dicen muchas cosas de la adolescencia y a veces se tiene temor, ¿no? Porque a veces se ve como un periodo complicado, ¿no? Que decimos, uy, pero es adolescente, está con la onda de la adolescencia, es difícil, ¿no? Es problemático, ¿no? Los tratamos de ubicar en temas de problemas, realmente, en situaciones problemas, realmente siempre, y eso significa que tenemos un acercamiento desde el miedo, ¿no? Y estamos siendo prejuiciosos. Entonces la pregunta, ¿realmente será así? ¿No? ¿Será así de verdad? Y aquí, más que nada, antes de preguntarnos eso, preguntémonos nosotros como adultos, ¿no? Como adultos que somos, ¿nos hemos olvidado cuando fuimos adolescentes? Yo a veces siempre les digo a los padres o madres, ¿no? ¿Recuerdas cómo te sentías en tal etapa? ¿Recuerdas qué pasaba? ¿Recuerdas cómo nos veían? ¿Qué cosas hacíamos? ¿Cómo fue para cada uno también pasar esta etapa? El conocer gente, el cambiar de hábitos, ¿no? El pasar de ser de papi y mami a mamá a papá en determinado momento, o simplemente no hablar, o cuando la presión del grupo ya empieza a ser más fuerte. Entonces, creo que la adolescencia, cuando hablamos de adolescencia, hablamos también de una mala prensa, como digo, ¿no? A veces se tiene algo, un concepto más peyorativo, y es que nos olvidamos de cómo hemos sido nosotros también. A veces pensamos que o escuchamos, ¿no? Que los adolescentes suelen ser irresponsables, está en su etapa de adolescencia, está en la responsabilidad, ay, pero qué apatía, ¿no? Qué apáticos que son, esta persona qué apática, ¿no? Este chico qué apático, esta chica qué apática. Empiezan con ser irrespetuosos y algunos son ociosos, al menos eso escucho, ¿no? De que ocioso, no quiere arreglar su cuarto, no, antes botaba la basura, ahora ya no quiere botar, antes ponía la mesa, antes lavaba los platos y ahora ya no quiere hacer nada de eso. Entonces, normalmente se escuchan este tipo de cosas, no en el 100%, pero creo que en un porcentaje bien alto. Y entonces ahí es como regreso a la pregunta, ¿no? Regreso a la pregunta que hice al inicio, ¿realmente será así? ¿Realmente será una etapa en la que es tan difícil comunicarse con ellos, en la que ellos cambian tan abismalmente que se vuelven ociosos, irrespetuosos y demás? Creo que tendríamos que comenzar a cuestionarnos y a preguntarlo, ¿no? Y entender que en realidad la adolescencia es una etapa por la que todos pasamos y que en realidad lo que cambia en cada etapa, en cada era, en cada año, década, ¿ya? Es el entorno, ¿no? El entorno cambia, cambian los estímulos, cambia lo que estamos expuestos realmente todos. Entonces, por eso es que parecen tan diferentes a nosotros cuando éramos adolescentes, pero no necesariamente son tan diferentes, pasamos exactamente lo mismo. Y es una etapa que todos las tenemos que pasar, aunque duele. De los 12 a los 19 años está estipulada la adolescencia. Y hay algunos autores que están considerando que es de los 12 a los 21, pero nos quedamos con los 12 a los 19, que es la OMS, de acuerdo a la OMS, que siempre nos pasamos, y en este caso también a UNICEF, ¿no? Que maneja tantos temas de todo lo que son la edad temprana y también la adolescencia. Entonces, esta etapa es necesaria, es importantísima para todos y es algo que tenemos que pasar. Y en realidad es algo importantísimo en nuestra vida porque es cuando vamos a tener experiencias infinitas, aprendizajes increíbles, y es cuando nos vamos a individualizar, individuar también, convertirnos en individuos, ¿no? Entonces es individuo, como se dice, solo, ¿no? Ya empiezas a tener tus propios gustos, tus propias cosas, ya tener más voluntad, por así decirlo, y no estar tan pegados a las personas que están con nosotros, llámese mamá, papá, abuela, porque las familias son totalmente diferentes. Es una etapa de muchos aprendizajes y de posibilidades infinitas, ¿no? Y también es desafiante. Y es desafiante porque empiezan varios cambios. Como les dije,
La etapa de la adolescencia es cuando realmente se da la individuación, ¿no? Y esta individuación es muy retadora. Y es por eso es que nos parece tan difícil. Y a veces los padres y madres lo que empiezan a sentir es que ya no son tan importantes. Pero déjenme decirles que sí lo son. Y son sumamente importantes. Solo que las respuestas de los chicos son diferentes, ¿no? Como les dije hace un momento, estamos acostumbrados que cuando son muy pequeños, pues tienen otro tipo de trato con nosotros, ¿no? Definitivamente. Y algunas personas dicen, ay, pero no estoy dispuesta a que esto cambie, o para mi hija o mi hija o mi hijo no pasará por ello, ¿no? Sobre todo en casos cuando tenemos por ejemplo, ¿no? Una niña o un niño muy dulce, muy obediente, que siempre es muy considerado, pero que siempre ha estado muy pegado a nosotros. Y de pronto él comienza a tener otros estímulos, cambios físicos, que vamos a ver ahora de todas maneras de forma muy breve, que los hacen ser diferentes, ¿no? Y que se empiezan muchos cuestionamientos también para ellos. Esta etapa es muy difícil para ellos. Yo recuerdo algo que siempre lo comento, que esto debe haber sido fácil 20 años atrás, porque el tiempo vuela. Y una jovencita me dijo que a veces se despertaba y ni ella misma se aguantaba, ¿no? Entonces los cambios que pueden haber pueden ser muy fuertes, ¿no? Entonces esta etapa sí es complicada, pero es más complicado cuando realmente añoramos el temperamento o la forma de comportarse que tenían antes. Es una etapa compleja y es cuando nos necesitan aún más todavía, creo yo. Creo que nos necesitan muchísimo, solamente que nos necesitan de otra forma y nuestra interacción también puede ser de otra forma, ¿no? Esta etapa es compleja, ¿por qué? Porque son pequeños todavía y pequeñas y se sienten adultos y no lo son. Y en realidad, si nosotros vamos hacia atrás y analizamos cómo éramos y las cosas que hacíamos con mamá o con papá o que les hacíamos, ahora lo vemos distinto, lo pensamos diferente, ¿no? Porque ya nos volvimos adultos, porque hemos tenido mucha experiencia de vida, pero ellos no. Entonces, este pase, este desarrollo de dejar de ser niños y de individuación total, eso es lo que lo hace complejo. Antes de seguir avanzando, tenemos que ver algunos puntos muy específicos rápidamente sobre las etapas de la adolescencia, ¿no? Tenemos tres etapas: la temprana, la media y la tardía. Y la adolescencia, y cada una tiene ciertas características también que se van incrementando. Pueden ser, ahora, ojo, no necesariamente es que cumplimos 10 años, 12 años y somos igualitos, ¿no? O sea, depende, hay que considerar que depende de cada niño. De cada niño o niña va a ser distinto también, pero hay cosas que van a ser similares. Y en definitiva, cuando todos tienen muchas cosas parecidas y la adolescencia está a borbotones, es entre los 14 y 15 años, como que ahí todos son muy similares. La adolescencia temprana empieza entre los 10 y los 13 y es cuando vienen los cambios físicos, los hormonales, ¿no? Cuando empiezan a buscar cada vez más a los amigos, ¿no? Cuando el grupo de amigos ya se hace más sólido, cuando hay cambios físicos, cuando empieza el vello púbico, para los niños el cambio de voz que es tan marcado, ¿no? Que a veces hemos hablado, no sé, ahora ya no dan ese dibujo animado, pero antes existía el gallo Claudio, que decía, algo así, ¿no es cierto? Y siempre, inclusive decimos, está con voz de gallo Claudio, eso era antes que yo siempre escuchaba, porque es muy marcado, ¿no? Empiezan a hacer esos cambios. Ya no tienen esa carita de bebé o de bebé, ¿no? Ya no, ya empiezan a cambiar, a estirarse. Y bueno, luego viene la adolescencia media, ¿no? Ya hemos tenido estos cambios, ya también el cuerpo empieza a responder de otra forma. En la adolescencia temprana, en realidad, empieza en la atracción física, ¿no? La atracción física por una niña, por un niño, y empiezan en cuerpo de niño o de niña también a tener ciertas sensaciones. Y que eso no es fácil de llevar, no es nada fácil. En la adolescencia media, ya entre los 14 y 16, ya esto es mucho más fuerte. Obviamente ya hay mucho más gusto por otro niño, otra niña, otro jovencito o jovencita.
hay más cambios, cambios psicológicos fuertes, ya tienen mucho más sentimiento de ser, o sea, soy yo, quiero ser diferente. Aquí es donde dices, oye, ¿por qué me vas a ir a ver a una actuación? ¿Por qué me vas a acompañar? ¿O por qué me vas a arreglar la ropa delante de los amigos o de las amigas? Cosas por el estilo, ¿no? Ya eso es mucho más sólido. Y también empieza una parte importante, ya que aquí es más grande todavía el gusto por otro niño o niña, es que cómo se quieren ver. Empieza la vanidad, pero en esto también empieza el acné para muchos, ¿no? Y eso también puede ser complicado, extremadamente complicado. Y eso puede, si no está lo suficientemente sólido, puede bajar bastante la autoestima. Por eso es que digo que también, no solamente en la parte afectiva, sino en la parte de desarrollo necesitan a los papás, ¿no? Para que los estén controlando y estén viendo realmente su tema de salud. Porque es aquí donde es muy difícil. Y también es aquí donde empiezan las situaciones de riesgo, mucho más fuertes que cuando estaban en la adolescencia temprana, ¿no? Empiezan los riesgos de empezar a fumar tabaco, de empezar a fumar otras cosas, las sustancias, ¿no? Las diferentes sustancias que pueden existir. ¿Existen riesgos? Sí, existen riesgos. Y en todo, creo que en todo entorno en el que se desarrollen siempre va a haber un riesgo, menor o mayor, pero existirá, ¿no? Entonces es cuando más se necesita también tener bastante comunicación. Luego tenemos una adolescencia tardía que va desde los 17 hasta los 21 y es ahí cuando ya están más cómodos consigo mismos y definitivamente buscan más aceptación para definir así su identidad. Entonces creo que esto nos encuadra un poco de cómo son las fases de la adolescencia o por qué fases pasan los niños, ¿no? Hasta convertirse en adultos. También hay un cambio en el desarrollo cognitivo, ¿no? De la adolescencia. En la adolescencia el desarrollo cognitivo es diferente porque ya no es tan concreto como lo era antes, sino empieza a tener un pensamiento mucho más abstracto. Eso quiere decir que tienes muchas más posibilidades y tu mente va mucho más rápido, ¿no? Entonces, eso también es importante. Ahora, son mucho más proclives o son mucho más abiertos a tomar decisiones, obviamente. Su razonamiento es mucho más amplio, ¿no? El análisis que pueden hacer de las cosas es mucho más amplio. Ya pueden encontrar, por ejemplo, no sé, estudiar muchísimo realidad nacional y analizar qué pasó en la actualidad por cosas pasadas, etcétera. O sea, su razonamiento es más abstracto, ¿no? Ya empiezan a desarrollarse mucho más. Y eso también implica que hayan más cuestionamientos. Y lamentablemente también empiezan los cuestionamientos en la familia, dentro de la familia, ¿no? Nos cuestionan a los padres, madres, cuestionan con mucho más facilidad que antes, ¿no? Entonces, esto es importante y por eso es que era importante también ver el tema del desarrollo cognitivo. Eh, Otra cosa, en la adolescencia cada uno hay que considerar que desarrolla su propio ritmo, ¿no? Pero definitivamente el pensamiento es mucho más complejo y desarrollan su propia visión del mundo. Si nosotros nos ponemos a pensar cuántas veces nos han dicho, ¿no? ¿Qué es lo que creen? ¿Qué es lo que quieren? ¿Hasta dónde quieren llegar? ¿No? Quizás no es lo realmente real en el momento y cambiarán a los 6 meses, pero que lo hacen, ¿no? Porque comienzan ellos a tener ya eh, no solamente a crear o desarrollar su propia visión, sino a manifestarla. Creo que va por ahí, ¿no? Tienen mucha más habilidad en temas de tareas de la escuela, ¿no? Y aquí hay un tema bien importante, porque en realidad creo que pueden haber más dificultades también para llevar los cursos en la escuela, ¿no? Y aquí no solamente el rol del papá y de la mamá es importante en la adolescencia, sino también el rol del maestro, ¿no? De la maestra que les toque en los diferentes cursos. Porque en realidad por un tema de desarrollo cognitivo, por un tema de individuación, su desarrollo emocional, es muy importante que dentro de la medida de lo posible los maestros sean como padres,
es decir, que eduquen, pero que eduquen con cariño y disciplina. Y con eso no les estoy diciendo que van a ser pues el amor de padre o el amor de madre, no, sino que para el adolescente, sobre todo, aunque no se crea, porque a veces pensamos que solamente los niños les importa mucho el tema de la cercanía, al adolescente le importa. Y le importa saber que al maestro, a la maestra, les importan ellos, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, si bien sabemos que a ninguna edad es bueno regañar delante de todos, ¿no? Corregir delante de todos, pues en la adolescencia es más difícil y es más importante todavía, porque los estamos enfrentando a la crítica, los estamos enfrentando hasta cierto punto a la burla en determinado momento, ¿no? Entonces, eso puede hacer un ejemplo claro, ¿no? Que rompa ese lazo con el maestro o la maestra y simplemente ya no le gusta el curso. Y en algunos casos estudiará y en otros casos no estudiará porque ya no le gusta. Y es porque no ha habido una cercanía, no ha habido una cercanía, un respeto sólido entre la situación maestro-alumno. Entonces, este punto es sumamente importante. Ahora, ¿qué podemos hacer como papás, ¿no? Como padres, madres? ¿Cómo podemos apoyarlos? Primero, tenemos que apoyarlos siempre, animarlos a que compartan sus ideas, ¿no? En otras sesiones que hemos tenido, en otras charlas, debemos haber hablado, y les hablo rápidamente de las juntas familiares, ¿no? Las juntas familiares son de gran importancia, que se den para compartir ideas, situaciones que nos están pasando, pero también para animarlos a que puedan compartir sus ideas. A la hora del almuerzo se les puede preguntar cosas, hay que compartir y tener momentos especiales en los cuales los vamos a animar, pidan su opinión, negocien también, ¿no? Que trate de desarrollar sus propias ideas, no de seguir a otros o de lo que otros piensan en realidad en el colegio, por ejemplo, ellos tienen que seguir, entonces anímenlos, ayúdenlos a fijar metas también, ¿no? A veces las metas que ellos puedan tener o son muy largas o no saben cómo enfocarlas y tenemos que enfocarlos en algo alcanzable, ¿no? Tratar de ayudarlos en este punto, tratar de retarlos un poco a qué quieren en el futuro, qué quieren hacer. Y esto no estoy hablando del futuro de una carrera universitaria, el futuro puede ser inmediato, ¿no? Ese mismo año, qué desean hacer, qué quieren lograr, a dónde quieren ir, ¿no? Cada vez que tome decisiones que para ustedes y para todos sean lógicas, sean acertadas, hay que felicitarlos, ¿no? Para que puedan seguir motivando. ¿Y qué pasa con las decisiones que no han sido buenas? Ayudarlos a reflexionar qué fue lo que sucedió, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido, qué ha pasado, para que no vuelvan a cometer la misma equivocación. Entonces, esta es una forma importante que nosotros podemos acercarnos. Ahora, en la adolescencia es de vital importancia colocar límites. Y estos los límites van desde toda la vida, desde que son pequeños. La clave de la crianza es en realidad formarlos a ellos. Ustedes tienen un reto increíble, los padres y madres tienen un reto increíble, y es tener un hijo o hija por una cantidad de tiempo, ¿ya? En las cuales esa cantidad de tiempo, esa cantidad de años, ustedes los van a formar para que sean personas de bien, para que se puedan levantar, para que puedan realmente enfrentar el mundo, para que sean sólidos, ¿no? Porque eso es lo que va a hacer, ¿no? El rol del padre es ayudarlos, es criarlos para hacer que sean personas fuertes, que sean sólidas, que sean personas dignas, de bien, que sepan enfrentarse al mundo, que puedan enfrentar situaciones difíciles. Y esto solamente se puede lograr con amor y con disciplina también, fomentándole hacer a ellos las cosas siempre. Porque si nosotros les hacemos todo a los hijos, desde que son pequeños hasta grandes, pues nunca les dijimos dos cosas. Uno, que pueden hacer. Y dos, no les estamos desarrollando las habilidades y capacidades para el crecimiento. Entonces, una de las formas que tenemos esos son los límites. Poner límites es de vital importancia. ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Qué es lo que no pueden hacer? ¿No? ¿Qué es lo que tendrían que pensar antes de?
cuáles son las consecuencias que pueden haber de nuestra conducta. Y esta parte es importantísima porque en realidad cuando son muy pequeños no tienen conciencia que la conducta tiene consecuencias y tenemos que ir formándolos para que realmente les quede claro, porque a veces nos encontramos con adultos que inclusive no saben que su conducta tiene consecuencias, o sea, no tienen esa conciencia total. Y más lo vamos a ver cuando son, por ejemplo, en ambientes terapéuticos, en terapias de parejas, ¿no? Cuando uno no es muy considerado con el otro, o con toda la situación, o hay un, entre comillas, egoísmo total. Es que no ha habido consecuencias, no ha aprendido desde que era pequeño. Entonces, el poner límites es importante porque los guiamos, los educamos, ¿no? Y eso es vital en el rol de padres. ¿Cómo podemos poner límites desde el respeto y la firmeza? Porque esto es importante. Sobre todo, creo que en realidad no podemos hablar solo en la adolescencia de este punto, sino en toda la etapa de crianza. Acuérdense siempre, amor y disciplina, amor, respeto y firmeza. Porque nosotros, los adultos, siempre vamos a ser adultos y vamos a estar antes que ellos. Y acuérdense que el papá, la mamá, no tiene un rol de amigo con el cual no van a haber límites. El padre es el padre, la madre es la madre, es su rol, es guiar. Y eso implica también poner límites. Entonces, cuando queremos poner un límite, ¿no? Por ejemplo, en horarios de acostarse, que son rutinas también, o o empiezan a salir ya, cuándo van a llegar, si yo los voy a ir a recoger, si va a venir con otra persona, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Y reflexionar y ponernos a pensar antes de poner un límite, ¿no? ¿Son claros estos límites? O sea, ¿realmente estoy siendo clara con lo que estoy diciendo? ¿Es consistente? ¿Tiene sentido? Sobre todo son claros para ellos el por qué. Me he puesto de acuerdo con la mamá, con el papá, vivan o no vivan juntos, pero que tengan una relación de padre y de madre. Me he puesto de acuerdo. Esto es importantísimo. Y más aún en la adolescencia. Lo que dice uno lo tiene que seguir el otro. Por eso es que antes tienen que haberse puesto de acuerdo. ¿Hasta dónde van a ir? ¿Hasta qué hora los voy a dejar salir? ¿Qué pasa si se portaron muy mal? ¿Qué es portarse mal? Todo eso tiene que ser conversado entre padre y madre, madres o padres juntos, separados, etcétera. Tiene que ser conversado, ¿ya? Porque ¿qué es lo que sucede también? A veces las relaciones de pareja pueden ser complejas o parejas separadas. Y lo que pasa es que uno se vuelve el papá bueno y el otro papá malo, por así decirlo, porque el papá malo es el que pone más límites, el otro. Les cuento que con el tiempo esto se revierte y yo he escuchado a jovencitos y adultos decir, tú nunca me pusiste un límite, tú nunca hiciste esto, tú nunca me escuchaste realmente, tú nunca es. Entonces es complicado, ¿ya? Es complicado si no tenemos esa comunicación. Y recordemos que si son padres separados, madres separadas, eh, la familia siempre va a seguir porque siempre van a ser padres o madres de esos niños que han tenido. ¿No? Los límites tienen sentido, están por alguna razón. ¿Cuál es esa razón? Pues esa razón tenemos que hacerle evidente. ¿Ya? Tenemos que tener, tener muchísima claridad y ver también si son apropiados para la edad de este niño, niña o jovencito. O jovencito. Es apropiado, por eso es que tenemos que conversarlo. Y también tenemos que ver hacia atrás cómo yo me sentía, qué es lo que pedía, qué es lo que necesitaba, cómo me sentía ante tal situación. Otro de los puntos importantes es que hay límites que se pueden establecer juntos y para eso viene la negociación, que vamos a hablar un poquito de negociación. Hay límites que se pueden poner juntos, no necesariamente tienen que ser totalmente autoritarios. Acordémonos que ya en la adolescencia el pensamiento es totalmente distinto que cuando están más chiquititos, ¿no? Y aún así, cuando están más pequeños, podemos negociar también, pero podemos
realmente ayudarlos a razonar y ver ante esta situación qué es lo más justo, qué es lo más lógico, qué es lo que podríamos hacer, qué es lo que te ayuda más, qué es lo que te crea mayor valor. Aprovechemos las juntas familiares para poner estas normas, estas reglas, estos límites. Y si no hay juntas, bueno, hagamos una, ¿no? Para que se pueda realizar. Entonces, hay 4 pasos específicos. Ten claridad en los límites, explícalos, informa por qué son importantes, ¿ya? Trata de mostrar empatía, mejor dicho, usa tu empatía para que puedas conectar con el adolescente y negocia cuando sea necesario, ¿no? Para que se puedan solucionar los temas. Ahora, vamos a hablar, antes de entrar un poquito, o voy a ir de frente al tema de negociación que es importante antes de las rutinas, antes que se me vaya el día. Y es que la negociación con el adolescente es de suma importancia cuando no ha habido ninguna dificultad. Hay que hacer una junta o algo por una reunión donde podamos poner las cartas sobre la mesa, ¿ya? Y tener soluciones, ver cómo podríamos ir. Pero cuando hablamos de negociación tenemos que tener un momento propicio, ¿ya? Cuando nosotros, por ejemplo, no sé, él o ella han cometido algo que no se debía y que nosotros consideramos que no se debía y ellos consideran que sí, pero no lo habíamos hablado, no es el momento de negociar, ni de discutir, ni de dar un sermón, ni nada por el estilo, ¿ya? Es decir, conversamos luego. Tratemos de que las negociaciones sean en momentos de paz, de calma, porque no se puede realizar en el momento de sentirse ofuscados. Cuando uno está ofuscado, cuando uno está molesto, cuando uno está intensamente preocupado, a veces no necesariamente va a decir las cosas que quiere decir, o las va a decir con un rostro que emite que refleja otra emoción. Y eso puede ser sumamente negativo en el adolescente. El adolescente lo que va a hacer es poner una barrera de inmediato. Un ejemplo, le habíamos estado diciendo que se cuide de tal cosa y de pronto se accidenta. Nada grave, pero se accidenta. Se cae de algún lugar, va con el scooter que tanto utilizan ahora, no llevó casco, qué sé yo. Y en el momento es muy lógico que un padre o una madre pueda reaccionar de forma eh, hasta cierto punto agresiva, pero por la preocupación, decir, ay, ¿qué te dije? ¿Qué hiciste? Pero es por la angustia, ¿ya? Y es entendible totalmente, totalmente entendible. Madre y padre son seres humanos, entonces también les pasan todas estas cosas. Sin embargo, sería lo más conveniente en ese momento regañar o decir, lo importante es que estés bien, vamos a verte, vamos, si hay que llevarlo al médico, hay que llevarlo todo, y cuando ya haya pasado todo, empezar a hablar y llegar a un acuerdo. Les pongo este ejemplo porque en realidad las negociaciones con los adolescentes tienen que ser en momentos de calma. Si no, no vamos a encontrar realmente una buena respuesta. ¿Eh? Ahora, ahí hemos hablado de límites. También acuérdense que, y en otras charlas hemos hablado de las rutinas. Las rutinas son de vital importancia, ¿ya? Y también son parte de límites. Y esto lo que hacen los chicos y chicas, ¿no? Los niños y niñas, lo que hace es formarlos con disciplina, con orden, dentro de lo esperado. Hay algunas personalidades más ordenadas que otras. Dentro de lo esperado les da más estructura, les da más seguridad. Hay estudios que sustentan la importancia de los límites y de las rutinas en casa en la autoestima de los chicos, porque depende también cómo las establezcamos. Entonces, las rutinas de trabajar, de alimentarse, de hacer limpieza, tanto del hogar, del personal, etcétera, son importantes. Los jovencitos, los niños, las niñas tienen que tener rutinas y sobre todo tienen que tener responsabilidades. Y las responsabilidades pueden ser diferentes. Si la familia tiene ayuda en casa, aún teniendo ayuda en casa, ellos tienen que tener ciertas normas y ciertas rutinas.
Yo siempre recomiendo, digo, aunque tengas ayuda en casa y que alguien arregle la casa cuando uno se va a trabajar, todos tienen que tender su cama. No solamente el padre y la madre, también tienen que tender los hijos y las hijas. Porque es un tema básico que los va a ayudar a futuro, les va a dar también estructura y orden. Y tienen que hacerlo porque quizás algún día, cuando ya estén solos, no puedan tener ayuda. Espero dejarme entender con este punto. Es de vital importancia que tengan estas rutinas siempre. Eso los ayuda. Hablamos de la negociación, vamos a poner en las claves para negociar. Como les decía, hay que tener un espacio de tranquilidad, ¿ya? Y uno de los puntos importantes, hay 5 pasos que son importantes que les quería comentar. Uno es que lo ideal en un ambiente fabuloso es que el adolescente pida negociar, ¿no? O sea, se acerque, lo busque. Eso es lo ideal. No siempre va a suceder, pero sería lo ideal. El segundo punto, en una situación emocionalmente neutra. Por eso les comentaba el ejemplo anterior, cuando estamos angustiados, ofuscados, no podemos negociar. Tenemos que estar en un espacio neutro. Igual nos pasa a los adultos cuando queremos, cuando estamos molestos con alguien, sea en el trabajo, sea también la pareja o sea una amistad. En el momento no es ideal entrar a la negociación, sino estar más tranquilos. La regla sagrada es cumplir la palabra siempre. Esto es de vital importancia, la credibilidad que podamos tener los adultos, sobre todo frente a los adolescentes. Lo que digo, lo hago. Por eso es muy importante que piensen exactamente qué les van a decir, qué límites van a poner, qué consecuencias están estableciendo. Porque si yo le digo algo increíble, ¿qué pasa si después lo tengo que hacer y yo misma no lo quiero hacer? ¿No? Entonces, la regla sagrada, recuerden, cumplir con la palabra siempre, lo que se dice, lo que se hace. Pueden volver a etapas anteriores, ¿no? Por ejemplo, estamos negociando este tema, un tema tal vez de horarios, y vamos a etapas anteriores. Eh, todos sabemos que los que van a la escuela, los chicos que van a la universidad también, tienen que tener unas horas de sueño específicas, no pueden estar durmiendo poco porque necesitan dormir para que después estén mejor a la hora de estudiar, para que capten, para que estén más tranquilos. ¿Qué pasa si quieren, no sé, quedarse jugando hasta las 12, 1 de la madrugada? Tenemos que poner un límite y tenemos que ver cómo negociamos el horario de dormir. Sabemos y podemos volver a etapas anteriores y explicarles, cuando tenías tal edad, a tal edad te acostabas así. No sé, si tienes 5 años, a las 8 de la noche puede estar en la cama, claro que sí. Pero si tiene 15 sería una locura pensar que esté a las 8, ¿no? Pero podríamos negociar de lunes a jueves, puedes acostarte a las 10 y el viernes ya podría ser más tarde, porque no tienes que ir a viernes y sábado, no tienes que levantarte después a estudiar, pero el domingo vuelves otra vez al horario. O dependiendo de cómo es el niño, en qué momento se activa, ustedes tendrían que ver, comenzar a negociar ese tipo de cosas, ¿no? Y también es importante para la negociación conocer los intereses del adolescente, ¿no? ¿Qué es lo que le interesa? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que disfruta? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿No? Es algo muy sencillo, no tiene que gustarle todo. Eh, me acuerdo que cuando uno de mis sobrinos era pequeño, comía muy bien, era una bendición de esas que come todo, todo, pero no le gustaba el melón. No tenías por qué dar. Yo siempre decía, no, pues, no hay problema si no le gusta el melón, no puede comer, sí, pero come todo, absolutamente lo que le pongan se lo va a comer. Pero el olor del melón lo descomponía. No, no se le da. Es una cosa versus todo. Tiene derecho. ¿Sí? O sea, hay cosas que podemos también pensar y ser empáticos y ponernos en el lugar del otro. Finalmente vamos a hablar de la comunicación, ¿no? La comunicación es muy importante en los adolescentes para saber negociar, para todo tenemos que comunicarnos con él de una forma efectiva. Y para eso quiero hablarles de 3 tipos de comunicación que funcionan mucho con el adolescente: la afectiva, la efectiva y la superficial. Y la afectiva es esa que la propician ellos, porque los adolescentes cuando están pasando por esa etapa ya no somos tan importantes, ¿no? Ya no somos los padres, madres, los tíos, tías que éramos importantes, ya no somos tan importantes, y es natural.
y tienden a estar más ensimismados, ¿no? O hacer más sus cosas, o ver sus juegos, su teléfono, que están hablando con alguien, o están viendo sus planes, ¿ya? Y ya no hablan tanto como hablábamos antes. Entonces, cuando ellos se acercan voluntariamente, ¿no? Y nos comienzan a conversar, esa es una comunicación afectiva de ellos hacia nosotros. Y es ahí donde tenemos que aprovechar, ¿no? Aprovechar y conversar lo que ellos desean, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Hacerles muchas preguntas también, ¿no? Pero tener un poco de límite. Tampoco los podemos apabullar, ¿no? Esa es la comunicación afectiva que creo que es, acuérdense que cuando ellos nos hablan, aprovechemos, ¿ya? Porque es cuando vamos a ser inclusive mucho más cercanos y es cuando nos va a decir, por ejemplo, estuve hablando con tal persona y con todo, sabes que en la escuela pasó esto, pasó lo otro, ¿no? Y nos lo cuenta porque nos tiene realmente confianza. Sí, a veces nos tiene confianza y no nos cuenta nada. Así que hay que aprovechar cuando nos esté contando, ¿no? Y ahí no juzgar. Si hay algo importante que nos está contando, que puede haber un juicio de valor, pregúntenle. ¿Y qué opinas al respecto? ¿Y qué te parece? ¿Qué opinas de la actitud de tal persona? Y después podemos hablar algo, pero darle un poco, darle ese tipo de preguntas. Luego está una comunicación efectiva, y la comunicación efectiva es esa que nosotros hacemos en los momentos clave. ¿Y cuáles son esos momentos clave? Cuando estamos almorzando, cuando estamos compartiendo tiempos y comenzamos a hablar de cómo están, y ahí sí con ciertos límites, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal te fue en la escuela? Bien. Ay, ¿te fue muy bien? Sí. ¿Y qué hiciste? ¿Qué pasó? Ya ahí con eso que hiciste, que ya pasó, ya estamos avanzando demasiado, ¿no? Sino que hagámosle otra pregunta. O hablemos de cosas más triviales del momento de lo que estamos comiendo, cosas por el estilo. Y cuando lo veamos que él comienza a responder de forma más abierta, por así decirlo, entonces ahí podríamos llegar a acuerdos inclusive, ¿no? Ha pasado tal cosa, ha pasado lo otro, me gustaría conversar contigo de esto, me voy a ir de viaje, cómo va a quedar la casa, no sé, N cosas que se podrían dar. Y también hay una comunicación superficial que puede ser muy importante también en la relación con los adolescentes. Comenzar a ver qué les gusta, ¿no? ¿Qué les gusta? Y de pronto conversar con ellos sobre lo que les gusta. Si tienen amigas en casa, amigos en casa, también conversar de cosas banales inclusive, pero que los acerque, ¿no? Esas conversaciones superficiales en realidad los acercan a tener más confianza en ustedes, ¿no? Y que ellos puedan conversarles de cualquier tipo de idea o pensamiento o cosas que les haya pasado. Así que son esos tres tipos de comunicaciones que ustedes podrían reconocer, utilizar y considerar también que hay que darles el espacio debido, ¿ya? Que necesitan ellos que están en este proceso de individuación, pero tampoco dejarlos, ¿no? Porque a veces, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay algunos que dicen, ay, no sé, por ejemplo, no sé, una actuación, no quiero que me vayas a ver. Ah, ok, y nosotros le hacemos caso, no te voy a ver. Lo que él se va a acordar es que no lo fuiste a ver. Lo ideal es increíble, pero eso es paradójico, ¿no? Es raro, pero en realidad sí quiere que lo vayas a ver, pero tal vez no quiere que lo estés apapachando delante de todo el mundo, que lo estés abrazando, ¿no? Anda a verlo y simplemente con tranquilidad y te dice, te dije que no vengas, sí, pero yo quería verte y me voy, me fui, porque es eso lo que va a recordar cuando sea adulto también. Entonces, en resumen, creo que no tenemos que ser tan literales con ellos y tenemos que enfocarnos en esta etapa de la adolescencia en tratar de comunicarnos al estilo también que ellos puedan hacer, con mucho respeto, con mucho amor, pero con bastantes límites y bastante guía, porque eso es lo que realmente necesita.